Bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por este día de misericordia. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la compasión que nos tienes, Señor, por la misericordia que nos tienes, por la paciencia que nos tienes, Señor, y por el amor que repartes en todas las formas posibles para nosotros, Señor, para tus hijos y para los que no te conocen, Señor. Gracias, Padre, por este día que, pues aquí, Señor, en este lugar del mundo estamos celebrando a los padres. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre fiel, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre compasivo. Dice tu palabra, Señor, que así como se compadecen los padres de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, de los que le buscan. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en esta semana y nos has traído aquí, Señor, a tus atrios. Permite, Señor, ahora que tu palabra sea poderosa para traer transformación, convicción de arrepentimiento y esperanza gozosa, Señor, en la resurrección. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces con la parábola del rico y Lázaro. Si me quieren acompañar allá a Lucas 16 para terminarla. Lucas 16 dice así, versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, yo les comentaba que se ha debatido si esta es una historia o una parábola, ¿verdad? Por siglos se ha debatido eso y no creo que vayamos a solucionar el debate. Al final, pues esto ya sería la convicción personal de cada quien, ¿verdad? A mí, yo en lo personal pienso que esta es una historia. No lo veo como una parábola, sino como una historia. Y de hecho, me cuesta verlo como una parábola porque no tiene elementos de parábola. En la parábola hay metáfora. Y en los eventos y en los elementos de esta narrativa, no hay metáforas. No hay metáforas. El fuego es real, ¿sí? La separación era real entre los dos, entre el rico y Lázaro, era real, ¿verdad? Está hablando de una persona que hacía banquete con esplendidez y de una persona que estaba pues en un nivel de pobreza y de ignominia muy severa. No, según la narrativa no veo yo metáfora
en ningún elemento. En ningún elemento veo. Este hombre se está quemando, está sintiendo el fuego del infierno, ¿verdad? En fin. Pero más allá de si es o no una parábola, lo cual cada quien tendrá que pues decidir a su propio entendimiento, es las verdades que aquí se están enunciando. ¿Sí? En primer lugar, Jesús enseña que el cielo y el infierno son lugares reales y literales. Reales y literales. Lamentablemente muchos predicadores evitan hablar de temas incómodos como el infierno. Es muy común que en las iglesias se evita este tema. Es bastante común que se evite el tema del infierno. Algunos incluso llegan a predicar el universalismo, la idea de que todos al final se van a salvar, aun cuando sufrieran por alguna temporada algún tipo de tormento. Por ejemplo, la Iglesia Católica en esencia es universalista, porque la Iglesia Católica dice, bueno, la gente cae al purgatorio, van a estar siendo limpiados de sus pecados, pero al final pueden pasar 100,000 años o 100 millones de años, pero van a salir del infierno. Entonces, del purgatorio. Entonces, en esencia, la Iglesia Católica es universalista. Sin embargo, hermanos, Cristo habló mucho del infierno. Al igual que Pablo, Pedro, Juan, Judas y el autor de Hebreos. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos dice que si alguno peca voluntariamente, y se refiere, cuando habla de pecar voluntariamente, se refiere al pecado de incredulidad. Déjenme hacer aquí una pausa. Quizá han leído ese pasaje, acompáñenme ahí en su Biblia. Déjenme darles una pequeña herramienta de apología, de defensa de la fe. Es Hebreos capítulo 10, creo que dije 4, es Hebreos capítulo 10, versículo 26. Es importante que sepan esto porque es muy común que personas que pues enseñan que la salvación se pierde, inmediatamente citan este pasaje, inmediatamente. Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no se puede ofrecer otro sacrificio, ya no hay sacrificio, aparte del que ya se ofreció, ya no hay otro que valga. O sea, si el sacrificio de Cristo no te es suficiente, pues ya no hay otro, porque es el sacrificio máximo que podría ofrecerse. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces citan ese pasaje, estoy dentro de un paréntesis. Hermanos, cuando alguien les cita ese pasaje para decir que la salvación se puede perder, porque aquí dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, uno tiene que llevarlos a estas personas a preguntarles, ¿nunca has pecado voluntariamente? Si ellos dicen que no, están mintiendo. Porque todos hemos pecado voluntariamente de 1000 formas y muchísimas veces. ¿Mande? En realidad siempre pecamos voluntariamente. Siempre pecamos voluntariamente. Número 2. Lo otro que hay que ver aquí es el contexto. Un capítulo antes y un capítulo después, el escritor a los Hebreos está desarrollando un tipo de pecado. Esta es la carta a los hebreos, a judíos. Históricamente, desde siempre, desde que salieron de Egipto hasta hoy, 2026, el pecado, y que se menciona aquí un capítulo antes y otro después, y creo que en este también, el pecado, el único pecado recurrente, evidente, que lo condena a Israel, ¿cuál es? La incredulidad. Y se menciona aquí, un capítulo antes y uno después, es la incredulidad. Ese es el pecado que está mencionando aquí, no el pecar cualquier tipo de pecado. Y entonces, número 3, uno le puede decir a estas personas,
si es cualquier tipo de pecado, entonces difícilmente habrá una persona jamás en el cielo. O sea, nunca habría ninguna persona en el cielo, porque todos pecamos voluntariamente. Pero bueno, cierro el paréntesis para dirigir el punto a esto. Y aquí dice claramente, y que de hecho está hablando del pecado imperdonable, hermanos. El pecado imperdonable. Siempre hemos oído hablar del pecado imperdonable. El pecado imperdonable por el cual las personas se pierden es por rechazar a Jesús, por no depositar su confianza en Jesús como Salvador. ¿Sí? Ese es el pecado imperdonable. Entonces aquí dice, pues ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Entonces, la Biblia habla bastante acerca del infierno. La Biblia deja claro que cada persona que ha vivido pasará la eternidad en el cielo o en el infierno. Como el hombre rico en la historia, multitudes hoy están convencidas de que todo está bien con sus almas. Eso es bastante común. Personas que piensan que han tenido una buena vida, sido buenos padres o buenos esposos o buenos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pues todo está bien conmigo. Lo terrible de esto es que al morir y al llegar el día del juicio, escucharán esta terrible expresión de parte de nuestro Señor Jesús. Apartaos de mí al fuego eterno, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Sí? Esto está en Mateo 7:23. Este relato también ilustra el del rico y Lázaro, que al cruzar el umbral entre lo temporal y lo eterno, al pasar al más allá, ya no hay más oportunidades. Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después el juicio, ¿verdad? Claro, hay que abrir un paréntesis porque alguien con una mente aguda podría argumentar y correctamente argumentar, oye, pero eso no se cumple con, por ejemplo, con Lázaro, el hermano de María, el amigo de Jesús, ¿sí? Dice la palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero Lázaro murió 2 veces, ¿sí? Sí, pero aquí tenemos nosotros que entender que hay varios elementos que hacen una excepción. Y para empezar, era una excepción necesaria porque Jesús es Dios y Él podía haber hecho las excepciones que Él quisiera. Y aquí lo que Jesús está haciendo es mostrar su poder y su naturaleza divina al resucitar a un muerto. Eso es lo que está haciendo. Pero una vez que Lázaro resucitó, volvió a morir y ya no se levantó y no se ha vuelto a levantar. Habrá un día en el que, dice la palabra en Lucas, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. El estado eterno de cada persona se decide en el momento de la muerte. Vamos a 2 Corintios 5, que dice así. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo está aquí dando una prueba de que para los hijos de Dios, en cuanto mueren, cielo inmediato. Cielo inmediato. También lo podemos ver ahí en Lucas 23. Lucas 23. 42, le dice el que está a la derecha, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso era el nombre, simplemente era el título, así como seno de Abraham. Eran títulos, ¿sí? Como hoy le damos varios títulos al estado eterno. Entonces, en los días de Jesús, los judíos tenían este concepto de paraíso o este título, como también seno de Abraham, para el lugar de descanso y deleite en el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. En Filipenses 1:23
En Filipenses 1:23, Pablo dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba en un dilema, no sabía si era mejor morir y partir y estar con Cristo, ¿verdad? O quedarse aquí en la tierra, porque Pablo decía, todavía hay mucho trabajo que hacer para el avance del reino aquí en la tierra. Entonces dice, estoy puesto en estrecho, estoy en un dilema. Dice, porque de ambas cosas, partir o quedarse, estoy puesto en estrecho, en un dilema. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo sé que todos hemos escuchado alguna vez esta pregunta, ¿verdad? De que, ¿qué pasa con los cristianos en cuanto morimos? Y yo creo que todos han escuchado que hay algunas teorías, o pues que al final son herejías, para explicar lo que sucede con los cristianos cuando mueren y con los no cristianos también. Y una de esas falsas enseñanzas muy comunes y que incluso muchos evangélicos la creen, es la del sueño del alma. ¿Han escuchado la teoría del sueño del alma? ¿Sí? ¿Alguien la quiere explicar? Se supone que cuando Adelante. se supone que cuando uno muere simplemente está uno dormido. Queda dormido el alma también. Sí, así es. Hasta que venga el juicio es cuando... Sí, cuando es despertado, ¿verdad? Y esto es debido a que la Biblia usa a veces la idea de que las personas están dormidos para referirse a los que están en las tumbas. Entonces de ahí toman su explicación para decir que la persona no está ni arriba ni abajo, simplemente están ahí en un estado de pausa. Cuando los creyentes mueren, vamos inmediatamente a la gozosa presencia de Dios en el cielo. Cuando los incrédulos mueren, entran inmediatamente en el dolor consciente del infierno. Fíjense, hermanos, que hace varios años, hace como 10 o 12 o más años, conocí a una persona en una de las iglesias de Alcance Victoria. Iba yo con cierta regularidad a predicar esas iglesias, hasta que ya no pude ir a predicar, pero mantuve la amistad con uno de los miembros de ahí, y a veces nos reuníamos y platicábamos. En fin, el punto es que, para abreviar la historia, la esposa de este varón lo dejó, él entró en una depresión muy fuerte, una depresión de la que ya no se pudo recuperar. Y él tenía un negocio ahí en la Colonia Libertad, un negocio de corte de cabello, se dedicaba a la barbería. Y en los últimos 3 años o 4 años, a veces nos veíamos, nos juntábamos en un café y pues yo trataba de motivarlo. Él llegó incluso a estudiar en un instituto bíblico donde me tocó dar clases como un año. Ahí estudió en este instituto bíblico. O sea, él le gustaba estudiar y la palabra de Dios, la sana doctrina, todo le estaba resplandeciendo y él estaba muy motivado, pero al mismo tiempo estaba deprimido porque su esposa lo había dejado. Antes él había practicado drogas, había usado drogas, había estado en Estados Unidos y lo deportaron, en fin, de esas historias que ustedes hacen de imaginar. Y había tratado de llevar su vida más o menos adelante, a pesar de que su esposa lo había dejado, pero no logró recuperarse. Y en los últimos año y medio o 2 años tuve varias veces comunicación con él. Una noche él me habla y me dice, me manda un mensaje y me dice que se quiere suicidar. Y pues ahí estuve platicando con él bastante tiempo, ¿no? Eran como las 10:30, 11 de la noche, no me acuerdo qué hora. Y luego nos quedamos de ver y nos vimos un par de veces, y la última vez lo vi aquí en un café en Zona Río, hace como unos 4 meses lo vi más o menos, y el hombre estaba completamente deprimido, no tenía motivación para vivir, según él decía, tenía miedo, tenía muchos temores debido a que tenía deudas, en fin, y estaba otra vez haciendo drogas, en fin. Y me volvió a decir, ¿y qué me va a pasar si me mato? Me dijo, si me quito la vida. Le dije, mira, yo honestamente no creo que un verdadero hijo de Dios que se suicida en un caso extremo, si es verdadero hijo de Dios, yo creo que un verdadero hijo de Dios puede llegar a suicidarse, pero creo que va a perder demasiadas cosas. En fin, le dije, pero pues no, mejor busca a Cristo, le dije, necesitas tú correr a la gracia, necesitas aferrarte a todo lo que has creído, necesitas
buscar al Señor con clamor, porque estás en una situación difícil y yo te puedo decir muchas cosas, pero al final tú tienes que buscar al Señor, pedirle misericordia, que te levante. Y bueno, estuvimos platicando ahí con él, estuve platicando y como al mes, máximo al mes, me habla un amigo de él que teníamos en común, también de la misma iglesia de Alcance Victoria, para decirme, pastor, ¿sí sabe que Héctor lo encontraron muerto ahí en su departamento? Híjole, y fue misterioso. Estoy investigando y no tenían, no sacaron un veredicto, no me enteré con detalle, pero es aterrador pensar, ¿no? Que no logró sobreponerse a esta situación. Es aterrador pensar que incluso a lo mejor ni siquiera era salvo, ¿verdad? O sea, es un indicio muy fuerte, o sea, el tomar una salida así. Yo creo, por cómo lo vi, pues que este varón, yo creo que él se quitó la vida y yo no puedo asegurar si él era salvo o no, no lo sé, ¿verdad? Debido al patrón constante que él ya trae arrastrando por años, ¿verdad? Porque pues aun cuando te deja tu esposa o te dejen los hijos o te dejen quien sea, pues estás en Cristo, el Señor es poderoso. El Señor es poderoso para sostener a una persona en una situación así, ¿verdad? Digo, no es fácil, no estoy diciendo que es fácil, no me imagino, ¿no? Que si te deja tu esposa, ¿qué será eso? Va a ser terrible, ¿verdad? O todo el mundo te deje, te da la espalda. Pero yo creo que en Cristo, el Señor nos lleva a situaciones para que nosotros aprendamos a depender solamente de Él. Y en Él hay poder y hay restauración y hay salvación. ¿Sí? Aquí dice, cuando los incrédulos mueren, en estas notas que tengo, entran inmediatamente en el dolor consciente del infierno. Sí, mi hermana. Lo que estaba comentando de su amigo. Mucha gente tiene buena doctrina y sana doctrina, pero el aprender no es lo mismo que aprender con H, como dicen, ¿no? Uh-huh. Porque no se tomó el conocimiento, Sí. no solamente se quedó y no lo llevó a su vida práctica, nunca creyó en realidad que lo que decía la Biblia era verdad, la palabra de Dios. Gracias. Sí, así es. Sí, o sea, el tener sana doctrina es bueno, es excelente, es lo mejor, pero no lo es todo. Si no la aprendemos con H, aprender de capturar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dicen que una persona tiene orden de aprehensión? Lleva una H. Aprender es agarrar, aferrarte, ¿sí? Entonces, o sea, si puede haber una persona con doctrina errónea, pero que tiene el Evangelio y ha aprendido lo poco que sabe, medio distorsionado, lo ha aprendido. Y puede haber un creyente que tiene sana doctrina y no se apropia de la palabra. Sí. Puede ser creyente, pero no está viviendo en plenitud las verdades que está. No está hablando del Sí. Evangelio, sino como... Digo, si no ha aprendido, si no ha capturado el Evangelio, la enseñanza, pues aunque tenga sana doctrina, no es salvo. Sí, hijo. Sí, yo quería decir con respecto a eso de que, o sea, de que si una persona puede suicidarse siendo verdaderamente cristiano, digo, obviamente uno podría argumentar que ese curso de acción es más característico de un no salvo. De uno salvo. Obviamente uno puede argumentar eso, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la Biblia nos deja en claro que hay cristianos que pueden cometer pecado de muerte y sí, en Santiago. Exactamente, y se dice que ya no oren por ellos. Sí. Se dice que están entregados a Satanás, por ejemplo. Sí. Básicamente están diciendo que Dios los mata, pues. Sí. Dios mata a esos cristianos que cometen esos pecados de muerte. Sí. O sea, un cristiano, por ejemplo, que cometa asesinato, o que cometería secuestro, o que cometería violación, o cosas similares, Dios se lo echa. Sí. Entonces, obviamente estamos hablando de un patrón único, de un evento único, no un patrón repetitivo. Exactamente. Hay un caso, por ejemplo, en donde, nunca voy a olvidar eso, en donde, creo que es en Corintios, en donde Pablo dice de que, o sea, en esta iglesia cometen pecados que ni se escuchan en el mundo. Primero los Corintios 5. Exactamente, entonces la carne de un cristiano sigue operativa y puede llegar a esos extremos. Entonces hay que entender
que en el caso, por ejemplo, de un suicidio, voy a dividirlo como por dos factores, ¿ok? Voy a dividirlo por el factor emocional y voy a dividirlo también por un factor que casi nunca se habla porque es muy, muy poco conocido, pero un factor químico, y es que está comprobadísimo que hay químicos muy fuertes que se manejan, por ejemplo, en áreas industriales, que hacen que la gente se suicide, que básicamente inhiben por completo su instinto de autopreservación, de supervivencia que tenemos todos los seres vivos. Lo inhiben por completo y los lleva a actividades autodestructivas, y todos hemos tenido esas actividades autodestructivas en nuestra vida, las hemos tenido, pero con estos químicos se amplifican demasiado. Entonces, por ejemplo, un cristiano que trabaja en algún lugar así, que se ve expuesto a eso, puede pasar por eso. Pero lo otro que quería decir es el aspecto emocional. No sé si te acuerdas la película de Martín Lutero, cuando un niño se suicida y decía, no, y eso fue un caso real en la vida de Lutero. Sí, por eso lo pone en la película. Él se suicidó, él no lo pueden enterrar aquí, y Lutero se niega a enterrarlo fuera de la parroquia, y lo entierra adentro y dice... Y da una explicación él ahí. Entonces hay que admitir que hay situaciones de depresión tan intensas, tan desgarradoramente intensas, que una persona, porque aquí hay un aspecto de que somos humanos también, sí, y una persona que no tiene acceso al soporte familiar, al soporte de amigos, que está completamente aislada, está él solo, y luego encima añade eso que quizás vaya a una mala iglesia, entonces no tenga la palabra de Dios. No es como que la Biblia va a empezar a flotar y se la va a acercar y se va a abrir a buenos pasajes. Entonces, en casos así de extremos, yo creo que un cristiano sí puede descender a cometer que es susceptible. Puede, cuando dices puede, te refieres a que es susceptible. Es susceptible. Sí, así es. Yo creo que es algo que sí puede suceder de la misma forma en la que los pecados de muerte pueden suceder también. Sí, la Biblia habla de eso en Santiago, los pecados de muerte, por los cuales dice, yo recomiendo que no pidan. Vamos a avanzar, hermanos, gracias. Cuando los incrédulos mueren, entran inmediatamente en el dolor consciente del infierno. Observemos que el hombre rico no pidió a Abraham, sí, no pidió a sus hermanos que oraran para que él fuera liberado de un supuesto purgatorio. Hermanos, cuando las personas caen al lago de fuego, al infierno, perdón. A ver, déjenme hacer una pausa, nomás para ubicarnos aquí en un mapa mental teológico. Todo parece indicar, pero hay que ser muy claros. La Biblia habla muy poco sobre esta distinción que nosotros hacemos. Todo parece indicar que hay dos lugares, uno el infierno y otro el lago de fuego. Hay algunas teorías que dicen que ambos son dos nombres para el mismo lugar. ¿Sí? Yo me inclino más a pensar que está el infierno y después el lago de fuego, porque así dice Apocalipsis, que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y todos estos muertos fueron presentados en el juicio del gran trono blanco, fueron juzgados, y entonces ya después fueron lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Entonces, las personas, hermanos, cuando mueren y entran a este lugar de tormento, se gradúan en un segundo con todos los másters en teología. ¿Comprenden lo que quiero decir? Alcanzan el nivel más alto de conocimiento teológico. Todas las verdades de la palabra de Dios en ese momento tienen significado, sentido, coherencia, comprensión, todo, unen todas las piezas, pero ya es tarde. Ya es tarde. O sea, los que están en el lago de fuego son grandes teólogos, ¿sí? Los que están en el infierno o lago de fuego. Este hombre no pidió que oraran por él para que lo sacaran del purgatorio. No sabemos, la Biblia guarda absoluto silencio. Lo que podemos nosotros suponer es que algo pasa con su entendimiento que es completamente renovado, ¿verdad? Les es metida toda la información necesaria, todo el conocimiento necesario, y llegan a entender que ese lugar ya no hay salida. De ese lugar ya no hay salida. Sabía que estaba en el infierno y entendía por qué. Este hombre, el de la historia del rico y Lázaro, entendía por qué.
Por eso solo pidió consuelo y una advertencia para sus hermanos. El consuelo de saber que posiblemente sus hermanos podrían ser librados de este lugar. Sabía que no había escapatoria, que estaba eternamente separado de Dios. Y Abraham deja claro que no había esperanza de alivio para su dolor y sufrimiento. Los que están en el infierno recordarán perfectamente las oportunidades perdidas y su rechazo del Evangelio. Su rechazo del Evangelio. Algunos lo ilustran así y esto se volvió muy popular a través de aquellos libritos chiquitos. Sé que algunos de ustedes los conocen, los Chics, los trataditos Chics, ¿verdad? Y hay uno muy famoso que se llama Esta fue tu vida, donde en el juicio pasará la vida de la persona como una película y ahí se verá con fecha, hora, lugar, ¿verdad? El 14 de abril de 1983 se te predicó que Jesucristo era el único camino y sale ahí en el tratadito, es como un cómic, ¿verdad? Y sale la persona en la película, viéndose a él mismo en la película de su vida pasada, cómo él se reía, cómo él rechazaba, cómo él despreciaba el llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Es un hecho que las personas que caen ya en este lugar y saben que no van a salir, ellos estarían dispuestos a dar 1000 vidas y todo lo que tuvieron en la vida, si fuera posible, porque les dieran una oportunidad de salir y liberarse. ¿Sí? De liberarse del sufrimiento. Pero francamente, no creo que el que caigan ahí al lago de fuego y al infierno y al lago de fuego, no creo que cambie el rechazo de su corazón a rendirse a Cristo. No sé si me escucharon. O sea, las personas darían todo lo que tienen por liberarse del sufrimiento, pero no creo que darían todo lo que tienen o pudieran tener por rendirse a Cristo. Porque el rendirse a Cristo en la otra vida o en esta vida solamente puede ser obrado por la misericordia, por la obra misericordiosa que se obra en la regeneración por el Espíritu Santo. Sí, solamente. Como muchos creen en el Evangelio de la prosperidad, el hombre rico veía erróneamente sus riquezas materiales como evidencia del amor y la bendición de Dios. Ya lo vimos esto. Acuérdense que los judíos tenían la idea de que si eres rico es porque disfrutas del favor de Dios. Y por eso veían a los pobres con menosprecio. Dicen, están malditos. También asumía que los pobres como Lázaro estaban maldecidos por Dios. Sin embargo, como exhorta el apóstol Santiago, fíjense qué precisa es la palabra en la carta del apóstol Santiago. Si me quieren acompañar a Santiago 5. Santiago 5 dice así, capítulo 5, versículo 1, Santiago 5, 1. Aquí está con signos de admiración y es correcto, ¿verdad? Solo le recuerdo entre un pequeñísimo paréntesis que en los textos griegos no existen ni puntuación, ni admiración, ni interrogación, ni punto y coma, ni punto y seguido, no existe nada. Los puntos son interpretación de los traductores, pero la mayoría de las veces se ponen correctamente. O sea, la interpretación es correcta, porque aquí dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 4. Miren, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado con un sueldo miserable, esa es la implicación, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido
despilfarradores, disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. No solo las riquezas no llevan al cielo, sino que, hay que decirlo, las riquezas tienen un poder tan seductor, muy especial, que hacen que fácilmente hacen que las personas rechacen el evangelio. Acuérdense, ya lo sabemos, ¿verdad? El dinero o el ser rico no es pecado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado, hermanos? El amor al dinero. Y no necesitamos ser multimillonarios para tener un gran amor al dinero. Podemos ser, como somos ahorita, ¿verdad? Del nivel socioeconómico que cada quien podamos autoclasificarnos, evaluarnos y tener un gran amor por el dinero. Basta con preguntarnos o autoanalizarnos cuánto del tema del dinero, ¿qué temas se mueven en nuestra mente? El trabajo, el dinero, la salud, la esposa, el esposo, los hijos, el carro, la política mundial, todo eso. ¿Cuánto le estamos dando vuelta al tema del dinero en nuestra mente? Si hacemos esa evaluación, podríamos darnos cuenta si estamos peligrosamente acercándonos a una idolatría por el dinero, lo cual, a una obsesión por el dinero, lo cual, pues puede ser una idolatría, hermanos. Se puede convertir en una idolatría. Las riquezas son engañosas, dice el Señor Jesús en Marcos 4:19. No es imposible que los ricos entren al cielo. Mucha gente en la Biblia eran multimillonarios y eran justos, entraron al cielo. Pero la Escritura afirma que es muy difícil debido a la seducción del dinero. Porque cuando las personas tienen mucho dinero o tienen suficiente, ya no digamos mucho, suficiente para vivir holgadamente, la tendencia es, como dice la palabra, a olvidarse de Dios, a volverse autosuficientes, ¿sí? Y además a perder su sentido de humanidad y solidaridad con los que tienen necesidad. Los verdaderos seguidores de Cristo no serán indiferentes a la situación de los pobres, como lo fue el hombre rico. Dios ama a los pobres y se ofende cuando sus hijos los descuidan. Voy a leer solamente un pasaje. En Proverbios 17 dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Afrenta al Creador, el que escarnece al pobre. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. ¿Sí? También ahí en Proverbios dice, en Proverbios 22, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Al indigente. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, en el versículo 23 dice: no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Los cristianos reconocen que los frutos, de hecho, quienes muestran misericordia a los pobres están ministrando en cierto sentido a Cristo. Los cristianos se reconocen por los frutos que producen. La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones impactará cómo vivimos y qué hacemos. Las palabras de Abraham en los versículos 29 y 31, de ahí de la historia del rico y Lázaro, dice así: y Abraham le dijo, versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta es la respuesta de Abraham después de que el rico le pide, ¿verdad? Manda a Lázaro
a que les testifique. Te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En la mente del rico, él decía, si ven que Lázaro, si ven un milagro asombroso, Lázaro levantándose de entre los muertos, y va y les testifica. Pero en la mente del rico, ¿cuál era el contenido del testimonio? Del posible testimonio que Lázaro iba a dar. El contenido era que hay un lugar de tormento, ¿verdad? O sea, en la mente del rico nunca estuvo que se levanta, Padre Abraham, manda a Lázaro a que resucite y les predique la Biblia. ¿Sí me explico? Sino que se levante y vaya y les diga, hay un lugar de tormento, arrepiéntanse, ¿verdad? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ya tienen la Biblia. A Moisés y a los profetas tienen. Que los oigan. Déjenme parafrasear aquí un poquito, contextualizar, parafrasear contextualizando lo que respondió el rico a la contrarrespuesta de Abraham. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, a mi familia, como a toda la gente, no le interesa la Biblia. Lo que ellos quieren es ver la película del niño que fue al infierno y resucitó. Eso es lo que ellos quieren ver. Del niño que fue al infierno, al cielo y luego al infierno, o del hombre que fue y recorrió los 7 brazos del infierno y llegó a la cintura del infierno, porque esa película impacta. La Biblia no les interesa, pero les impactan las películas. ¿Sí? No, Padre Abraham, fíjense cómo dice él, no, Padre Abraham. Así dice aquí la Biblia en versículo 30. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, ¿no a qué? No a lo que Abraham le había dicho. Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y el rico conocía a sus hermanos, Le dice, no, Padre Abraham, eso no sirve, la Biblia no sirve. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si ven algo entre fantástico y espantoso, impactante, cargado de emociones. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, esto hermanos, esto es final, esto es definitivo. Abraham le está diciendo, es como el escritor de los Hebreos, si alguno pecare voluntariamente, y acuérdense que se refiere al pecado a la incredulidad, o sea, si alguno no cree, dice el escritor de los Hebreos, pues ya no hay más que hacer, no se puede hacer ya nada más. Lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. No hay otra vía de escape. Y entonces así también Abraham aquí le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de Dios, que es el único vehículo que tiene poder de dar vida a los muertos, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tampoco les va a hacer efecto eso. Por eso la insistencia siempre de predicar en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, yo sé muy bien, como ustedes, que la presión puede ser fuerte en algún momento de nuestras vidas. A lo mejor alguien la ha sentido, alguna vez la sintió. Digo, alguna vez la tienes que haber sentido por lo menos una sola vez. La presión de que, híjole, no, pero es que la iglesia somos poquitos y quiero que la iglesia crezca. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos aquí, no sé, una tarde, verdad, de comida y regalamos esto y traemos música y brincolines para que la gente se convierta? Hermanos, todo eso es pérdida de dinero. Es pérdida de dinero, es desperdicio de dinero. Nada, o sea, puede pasar que uno hace ese tipo de actividades y de repente empieza a venir gente por un tiempo, pero vas a necesitar estar haciendo ese tipo de actividades constantemente para mantener a las personas. Si vinieron a la iglesia y se mantienen en la iglesia por eventos, por show,
¿verdad? Por emociones, vas a tener que estarles ofreciendo eso siempre para que se queden. Y entonces serán personas con una aparente, con una falsa conversión. Con una falsa conversión. Sí, hermano, adelante. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, a lo mejor causa polémica esto, pero por ejemplo los testimoniales, sobre todo cuando van muchas personas a evangelizar a centros de alcoholismo, de drogadicción, Sí, y se dan cuenta que es puro testimonio, testimonio, testimonio. sí, Y yo a veces digo, bueno, piensan que con el testimonio la persona se va a convertir, porque llore, sí, piensa que se arrepiente, pero la palabra es bien clara. sí, Es la palabra de Dios la que va a hacer cambios, no lo, sí, usted dice, ni los shows, ni los testimonios, sí. nada va a cambiar a las personas. Sí, es verdad. Hace poco fui a un retiro, me invitaron a una plática en un retiro de mujeres y me tocó escuchar la participación de la que organizó precisamente el retiro. Ella dio una plática y días después me pregunta mi opinión. Me dijo, ¿qué opina? Me gustaría saber qué opina del retiro, ¿verdad? ¿Qué opina de esto? Yo dije, creo que no es buena idea porque no le va a gustar lo que le voy a decir. Y entonces le dije, mira, cuando tú participaste, tu participación duró 1 hora. Yo te tomé el tiempo. Tú estuviste hablando 40 minutos de ti, de tu esposo, de lo maravillosos que son tus hijos y de todo eso, le dije. Y todo eso está bien, le dije. Todo eso está bien, pero eso es para otro evento que se llame Noche de Testimonios. Hablemos, compartamos de la gracia de Dios. Está bien, se vale, yo creo que se vale. Yo creo que uno podría hacer un día un cafecito en su casa y vamos a hablar, platícanos, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que nos estimulemos a la piedad y a las buenas obras unos a otros. O sea, yo creo que todos aquí tenemos testimonios de donde podemos hablar y decir las grandes cosas que Dios ha hecho. Es Nabucodonosor, creo, ¿no? El que dice, conviene que yo publique las grandes maravillas que Dios ha hecho. Conviene, pero nunca puede sustituir a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, no olvidemos que en la creación, Dios usó la palabra para que, dice la Biblia que Dios hace ¿cómo dice? Hace llamar a las cosas que no, ¿cómo? Que no son como si fuesen. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Saben ustedes que todo el relato de la creación, que es un relato de algo literal que sucede? O sea, sí sucedió, la creación sucedió. ¿Cuántos lo saben? Es literal, es bien literal, no hay metáfora, es literal. Pero ¿saben ustedes que en realidad es una enseñanza de la creación que Dios hace en el muerto? Donde primero le resplandece la luz y luego va poniendo orden en el caos. Primero le da vida y luego pone orden en el caos de su vida. Porque uno dice, bueno, ¿por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía? O sea, ¿por qué no dijo, pum, shakashon, squashan? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hizo a la primera todo ordenado, las aves ya volando y la tierra, y ya el agua separada de la tierra y el hombre ya, todo funciona? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo todo desordenado con una bola de masa de lodo con agua y lo tuvo que ir ordenando? Porque Dios estaba dando una enseñanza de cómo Él obra la nueva creación. El punto que yo quiero referir es que Dios todo lo hizo con el poder de su palabra. Y esa es la parte que para nuestra paz y nuestro gozo nosotros tenemos que recordar que lo único que podemos y tenemos y debemos ofrecer a las personas es la palabra de Dios. Sí. No nos desesperemos si la iglesia somos poquitos. No importa si somos poquitos. ¿De qué serviría que fuéramos 5 veces más si el 80% están muertos espiritualmente? ¿De qué sirve? Sí. Lo único que puede dar vida a los muertos es lo que Dios usó allá en el Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sí, Alonso. No quería conectar lo que estás diciendo, porque el rico, por lo que está diciendo el texto, estaba apelando a lo que sus hermanos podían razonar. O sea, al ver la imagen, Sí, a ver el impacto, a ver la gravedad de su situación del rico, sí, que pudieran razonar, que pudieran en sus propias fuerzas decidir por algo. claro, decir, oh, tiene sentido, ¿verdad?
Es inteligente que yo me arrepienta, ¿verdad? Eso es lo que quería hacer. Sí, Está entendiendo que no es así, sino que es Dios abriendo nuestros ojos. Sí. Esa diferencia, ¿no? sí. Gracias. ¿Saben ustedes que una persona puedes tener aquí una persona, un iletrado, y puedes tener una persona aquí con 5 doctorados, posgrados, maestrías, todo, y no hay ninguna ventaja? No le suma nada, no aventaja nada para que la persona, o sea, no podemos decir, tiene más, es más posible que se arrepienta No aventaja nada. Nada. Pablo lo dice, creo que es 1 Corintios 2, 1 o 2. Cuando Pablo dice, pues mírense ustedes, le dice a los corintios, casi me imagino, me escucho el tono de Pablo. A ver, mírense ustedes, hagan un sondeo ahí entre ustedes, una encuesta de cuántos tienen maestrías, doctorados. Dice, y se van a dar cuenta que casi nadie. Ahí todos son unos analfabetas, otros no terminaron la primaria, y aún así, la luz les resplandeció. Sí, mande, Víctor. Jesús también le dice orando al Padre, Señor, te alabo, porque Eso. has escondido estas cosas de los sabios y de los Los entendidos entendidos. y las has mostrado, revelado a los niños. A los niños. Diciendo esto de personas que son Sí, pues sin letras, sin conocimiento tal vez, que son a lo mejor hasta analfabetas, ¿verdad? sí, Y hace rato que decías de que cuando una persona pues muere, pues como que se gradúa, ¿no? Y llega todo este conocimiento. Sí, a lo mejor sí, pero como dices tú ahorita, ¿no? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el amor por la Sí. palabra de Dios, el amor por Dios. sí, Entonces, aunque ellos obtengan todo este conocimiento, de repente, sí, de todas formas ellos no quieren estar con Dios ni aman la palabra de Dios. sí, Porque eso es un don de Dios, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? Y para poder tener ese amor, Dios te tiene que dar ese amor sí. por su palabra. Sí, así es. Bueno, a ver, hijo, ¿quieres decir algo? Sí, pues quería decir que lo que mencionaba el rico, pues sí pasó. O sea, alguien sí salió de entre los muertos y sí predicó. Y no pasó una, pasó ¿cuántas? Como 500 veces. Si recuerdo correctamente, dice la Biblia que junto con Cristo resucitaron a varias otras personas y anduvieron caminando por ahí. Sí, que se le apareció a más de 500 personas a la vez, dice. Sí, entonces, pues un argumento que yo como cristiano pues he escuchado pues, un millón de veces como que si se me apareciera Dios, entonces sí creería. O sea, necesito verlo pues, o sea, porque me estás pidiendo creer en algo que no puedo ver y todo eso. Pero es que el problema es que ellos están asociando el tener, digamos, como una convicción intelectual sobre la existencia de algo y el tener la fe salvadora puesta en la existencia de ese algo. Porque hay gente que sí cree, genuinamente cree que hay un Dios, que Cristo resucitó entre los muertos Sí. y todo eso, pero que no son salvos de Claro. todas formas. Porque tienen la creencia intelectual, pero sus corazones no han sido transformados, simplemente Sí. es un dato que está ahí flotando en su corazón. Entonces, el rico pues tuvo la presuposición de que, si van y si se le aparecen y tienen este despliegue milagroso, entonces sí se van a repetir. Pero es que no Sí. es así. Se van a asombrar de lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes que en la Iglesia Metodista de México, allá en la Ciudad de México, hay un pastor, y sé que hay más, pero hay de uno que me consta, hay un pastor que es ateo? Y es pastor. Y la Iglesia Metodista lo sabe, ellos lo saben que él es ateo. Pero debido a sus estructuras de gobierno, hay cuarteaduras en su estructura de gobierno que les permite que haya un pastor que es ateo. ¿Verdad? Sí. Estaba pensando pues el ejemplo pues, que es muy conocido, ¿no? De Nicodemo. Él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Inclusive pues es nombrado como el maestro de Israel. Y pues tenía mucho conocimiento, pues a lo mejor tenía largos pasajes bíblicos memorizados de la palabra de Dios, pero ni aún así, ¿verdad? Esto le dio la vida eterna. Sí. Sino que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo.
Sí. a pesar de que tienes todo este conocimiento. Y por el otro lado, tenemos a aquel hombre que el Señor le dio la vista, que él no tenía ni conocimiento de quién era Jesús, pero él, ¿verdad? Sí. Estaba con un corazón, una disposición, inclusive estaba defendiendo a Jesús en contra de los líderes judíos en Sí. el templo. Sí. Un Ay. ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? De que puede estar una persona muy educada, muy letrado en la palabra de Dios, no tener salvación, y otra persona que pues apenas si conoce algunas cosas y Dios le da la salvación. Yo creo que, gracias Víctor, yo creo que todos conocen este pasaje de Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que te lo hemos escuchado. Y no me satisface la explicación que le dan a este pasaje. He escuchado a Josías Grumman que lo parafrasea, a Josías Grumman o a uno de ahí del equipo, que dice, así que la fe, que de hecho Miguel Núñez también lo parafrasea así que la fe es por el oír, y el oír la palabra acerca de Cristo, así lo parafrasean, ¿sí? A mí no me satisface eso. Yo veo el texto griego y el texto griego está así tal y como está aquí escrito. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben qué significa esto, hermanos? La fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír, cuando dice y el oír se refiere a la disposición de oír. Porque hay un pasaje donde Jesús dice, mirad pues con qué oídos están oyendo. O sea, porque una persona puede escuchar con oídos intelectuales y otra persona puede escuchar con oídos de la fe. Con el oído de la persona cuyos oídos han sido abiertos. ¿Sí? Oídos espirituales. Y entonces aquí dice, así que la fe es por el oír y la disposición de oír es por la palabra de Dios. ¿Se comprende? La disposición de oír es porque Dios dio la orden de que no solo que el muerto tuviera vida, sino que el ciego viera y el sordo escuchara. Eso es lo que yo creo de este pasaje. Al final de cuentas, el efecto es el mismo, ¿verdad? Aun cuando fuera la otra interpretación. Pero me satisface más esa por la redacción. Y el oír, o sea, la disposición de oír, es porque Dios. Nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor, y yo le pido constantemente al Señor por mí, por mi esposa, por mis hijos, por ustedes. Señor, danos oídos para oír. Cada domingo, cada día, danos oídos para oír. Termino con esto. Alguien levantó la mano y mi hermana, y yo termino ya. Se me vino a la mente el hombre de la mano seca, porque eso representamos nosotros cuando Dios abre nuestro entendimiento, el oído espiritual, nos habilita como ese hombre de la mano que le volvió a regresar. Sí, la movilidad. Para que tomara para sí lo que Dios le había dicho. Sí, era impresionante. Aún ni siquiera nuestras manos están habilitadas, ¿verdad? Para capturar las gracias de Dios. El Señor tiene que... escuchar tal vez, pero sí. no podía tomar lo que Dios le decía. Sí, yo quiero hacer un micro paréntesis y enfatizar esto. Cuando ustedes lean los milagros en la vida de Jesús, todos los milagros, ustedes los pueden encasillar en una categoría teológica de la obra de Dios. O sea, sí, Jesús hizo esos milagros, pero esos milagros son una explicación de algo que Dios está haciendo a un nivel espiritual. ¿Me explico? Los ciegos que ven, los sordos que oyen, ¿verdad? Por ejemplo, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Sí, pero si estamos muertos no podemos caminar, entonces, o si estamos inhabilitados, ¿no? De nuestra pierna, el Señor dice, toma tu lecho y anda, y ven, y sígueme, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? O sea, estoy entendiendo, pero ¿cómo lo capturo, verdad? ¿Cómo me apropio de eso? Hasta para capturarlo el Señor necesita mover nuestro cuerpo, todo. Termino con esto. Las palabras de Abraham en los versículos 21 y 31 al mencionar a Moisés y a los profetas confirman que el entendimiento de la palabra de Dios tiene el poder de transformar la incredulidad en fe. Además, comprender las Escrituras nos ayuda a aceptar que los hijos de Dios como Lázaro pueden sufrir en esta tierra, pues el sufrimiento es una consecuencia del pecado en el mundo caído. La Biblia dice que nuestras vidas terrenales son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestro tiempo en la tierra es extremadamente breve, hermanos. Yo lo he dicho aquí antes. Ayer estábamos en el kinder. Mañana
nos iremos de este mundo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que lo he dicho. Cuando les digo, ¿se acuerdan cuando estaban en el kinder? Yo me acuerdo. Es bien vívido para mí cuando estaba en el kinder. ¿Y qué decimos? Parece que fue ayer. Ayer estábamos en el kinder. Mañana ya no estaremos aquí. Es bien rápido. Es bien rápido esto. Sí. Quizá la mayor lección de esta historia sea que cuando llegue la muerte, solo importará una cosa. Solo importará una cosa. Si Cristo nos ha conocido y nos ha unido en una relación con Él. Solo una cosa importará. ¿Qué provecho tendrá un hombre si gana todo el mundo entero? Gana fama, buena opinión, sus hijos hablan bien de él, sus compañeros de trabajo hablan bien de él, es un gran político, tiene grandes conexiones, escaló los niveles más altos de la sociedad, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo intelectual. ¿De qué sirve si al final se pierde su alma? ¿De qué sirve? La vida eterna solo se encuentra en Cristo. Justo ayer o antier estaba hablando con una persona y estábamos hablando de esas campañas de sanidades y milagros, ¿verdad? Donde supuestamente mucha gente es sanada, pero después ya no están ni el siguiente domingo ni ningún otro domingo ya están en la iglesia. Y yo le digo, mira, lo que sucede con estas personas es que si acaso fueron sanados y mueren sin Cristo, se fueron en perfecto estado de salud al lago de fuego. En perfecto estado de salud al lago de fuego. ¿De qué sirvió? La vida eterna solamente se encuentra en Cristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La verdad es que si deseamos vivir alejados de Dios en la tierra, esto lo dijo por ahí, se lo escuché a algún predicador, la gente pide tanto que Dios los deje en paz, que Dios los deje vivir su propia vida, que al final Dios les va a conceder lo que tanto desean. Una vida eterna separados de Dios. Termino con este pasaje de Juan capítulo 6, porque Abraham le dice, ni aunque un hombre se levantara entre los muertos, creerán. Y miren en Juan capítulo 6, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El contexto rapidísimo es este. Juan capítulo 6, Jesús alimenta a las multitudes, número 1. Número 2, al día siguiente las multitudes lo buscan, ¿se acuerdan? Para que les vuelva a dar de comer gratis. Número 3, Jesús les dice, ustedes me siguen no porque han creído en mí, sino porque quieren que yo, recibir un beneficio material de mí. Número 4, ya no busquen esa comida que perece, busquen la vida, la comida, el pan, que a vida eterna permanece. Yo soy el maná que descendió del cielo. Número 5, la gente dice, dura es esta palabra. Tú no eres el maná. Nuestros padres comieron el verdadero maná. Tú no, tú eres un cualquiera. A ver, haz caer maná del cielo y te vamos a creer. Y Jesús les dice, versículo 61, Nueva Traducción Viviente, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? Si esto que son palabras les ofende, son solo palabras, o sea, se ofenden en el sentido de me rechazan, una vez más la incredulidad, no pueden aceptar mi identidad. Entonces, ¿qué pensarán si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Lo que Jesús les está diciendo, les está profetizando. Les estoy hablando, ya les demostré con este gran milagro quién soy yo, les voy a profetizar. Cuando ustedes se enteren que yo resucité, tampoco van a creer. Tampoco van a creer. Cuando ustedes se enteren que yo resucité. E inmediatamente después Jesús dice, solo el Espíritu Santo es el que da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a orar. Y si lo vieron cuando Esteban les dijo, ¿verdad? Jesús les dijo a sumo sacerdote, desde ahora miraréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y cuando están apedreando a Esteban, pues lo miraron. Él lo miró, pues, y les dijo. Les dijo, ¿verdad? En su cara, y de todas formas no creyeron. Sí. Sí, porque una persona que está a punto de morir no dice mentiras. Si lo queremos ver desde un punto de vista, ¿verdad? Sí, también los guardias que estaban aguardando la tumba de Jesús, ellos fueron directamente con los del Sanedrín. Sí. Y los del Sanedrín les dijeron, no digan eso, digan que se robaron
Entonces a ellos les llegó la noticia primero de que Jesús había resucitado. Y entonces no quisieron creer. Tergiversaron la verdad. Y prefirieron la mentira antes que la verdad. Sí, prefirieron abrazar la mentira, aunque en el fondo sí sabían que Jesús había resucitado. Sí lo creyeron intelectualmente. Sabían que era verdad. No solamente lo creyeron, sino sabían que era cierto. Sabían que era Como cierto. Nicodemo también dijo. No Sí. solamente él creía, sino que él sabía. Y Sí, sabemos sabemos. que tú vienes de Dios. De esta forma no queremos a ti. Wow, esa es la profunda maldad del ser humano si no somos rescatados por la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, porque, híjole, nos has dado vida, Señor, de entre los muertos. Has abierto nuestros oídos, nuestros ojos, llenaste nuestros pulmones con tu espíritu, habilitaste nuestros miembros, nuestras piernas, pies para caminar por el camino de santidad, por el camino angosto. Señor, ciertamente, de verdad, Señor, estaríamos perdidos si tú no tienes misericordia de nosotros. Pero gracias, Señor, porque a ti te plació a personas como nosotros, pobres, miserables, ciegos, desnudos, darnos vida eterna en tu gran amor y poder disfrutar de la mayor riqueza que jamás podremos aspirar, Señor, y es ver tu rostro, Señor, por toda la eternidad. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y permite, por favor, que esta meditación de hoy traiga vida a los muertos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.